Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidas a una nueva transmisión de Fundación Pro Bono Chile. Ahí se nos van a ir sumando personas que nos van a acompañar el día de hoy. Les cuento que vamos a hablar. Hola, Titi, ya se unió una de nuestras expositoras. Súper. Hola Maca, ¿cómo estás? Muchas gracias por unirte. Les cuento que hoy día vamos a hablar acerca del arbitraje, pero dirigida a personas jurídicas. Este tema que uno normalmente hablamos de arbitraje, ¿qué significa esto? Lo vemos en los contratos, lo vemos en documentos, hay veces que lo vemos cuando las personas constituyen sociedades, en otras oportunidades también podemos ver el arbitraje, por ejemplo, relacionado a temas de familia, por ejemplo, para las compensaciones económicas o bien para la disolución de una sociedad conyugal o incluso a propósito de temáticas de posesión efectiva, las herencias, etcétera. Pero hoy día vamos a hablar de algo súper en particular y de cómo funciona el arbitraje, pero ahora relacionado a personas jurídicas, empresas, organizaciones sociales, entre otras. Entonces nos van a acompañar dos tremendas abogadas que ya les voy a agradecer de antemano y que ellas mismas podrán presentarse el día de hoy. Y como siempre, me presento yo también, Constanza Alvial, soy abogada de Fundación Pro Bono y voy a estar recibiendo todas sus dudas, todas sus consultas respecto a la materia para después ir haciéndoselas a las abogadas que nos van a acompañar el día de hoy. Entonces, si nos acompañan, Aika Turris, que se nos ha unido. Hola Joeli, muchas gracias por unirte también. Carola, Martín, Vero, muchas gracias por irse uniendo. Vamos a invitar hoy día a nuestras dos expositoras acá para que se nos unan. Acá Paz. Vamos a buscar Isidora para que también se nos una en esta conexión. Hola Paz, ¿cómo Hola, estás? hola a todos, bien, gracias. Qué bueno. Hola Hola, ¿qué Isidora, ¿cómo tal? estás? Hola, bien, ¿y ustedes? Muy bien, gracias. Oigan, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos hoy día. Les cuento que ambas son del estudio jurídico PPU. Me gustaría primero, antes de iniciar, les cuento, tengo muchas preguntas, pero antes de iniciar me gustaría que por favor nos contaran un poco de ustedes, que cada una se pueda presentar y después ya entramos de lleno en las preguntas. Así que si les parece, y si ahora partimos contigo y luego Paz. Hola a todos, ¿cómo están? Yo me llamo Isidora Gutiérrez, soy abogada, estudié en la Universidad Católica, donde conocí a mi marido, y llevo trabajando 8 años en juicios civiles y arbitraje, en distintos estudios, y ahora estoy trabajando en PPU junto a La Paz. Súper, muchas gracias. Paz. Bueno, como dijo Isidora, que decimos Titi también, trabajamos juntas actualmente en Filipi. También, bueno, soy abogada de la Universidad Católica. Llevo siendo practicante de litigios y arbitrajes ya hace casi 4 años. Y también soy profesora de la Clínica Jurídica de la Católica en Derecho Civil Patrimonial. Así que les queremos agradecer también las dos a Fundación Pro Bono por esta invitación y ojalá, y también por y reconocer toda esta labor que ustedes tienen detrás de generar una democratización de lo que es este conocimiento jurídico y este acceso a la justicia, sobre todo en un tema como el que vamos a tocar hoy día. De todas maneras, y haciendo recuerdo a quienes nos están viendo en este momento, si nos siguen, y si no nos siguen, síganos en las redes sociales, van a ver que ya llevamos varias transmisiones hablando acerca del arbitraje en ámbito general, hablamos de la mediación, en las próximas semanas vamos a hablar de negociación y de otros mecanismos alternativos para la resolución de conflictos, ya que los tribunales no es el único lugar donde podemos resolver nuestros conflictos, sino que también existen estas otras instancias y que muchas veces son más expeditas, más efectivas, más eficientes, y por lo tanto también nos ayudan a no generar esta frustración que muchas veces las personas sienten al acceder a la justicia, pero no encontrar quizás siempre la justicia que esperan. Entonces el día de hoy les quería preguntar un poco por qué hacemos esta distinción del arbitraje para personas jurídicas o cuál es la importancia de hablar de esto y que nos cuenten un poco como una antesala de lo que se nos viene en esta transmisión. Bueno, sí, como comentábamos, muchas gracias por la pregunta, como comentaba un poco al principio con Isidora, eh, hoy queremos acercar un poco el arbitraje como mecanismo para solucionar estos conflictos. Sobre todo es relevante porque muchas veces nos topamos con ciertas materias que necesariamente tienen que resolverse en arbitraje y que esto no es conocido por la gente. Cuando, por ejemplo,
las empresas normalmente, las materias societarias, van a ser materia obligatoria de arbitraje, los conflictos societarios. Y en ese sentido nos parece súper bueno poder hacer un acercamiento a lo que es entender esta forma de resolver los conflictos y cómo enfrentarse al arbitraje. Sobre todo, por ejemplo, hoy en día, no solamente en estas materias societarias, los problemas que se pueden tener entre los socios, sino también otras materias en que pueden existir, por ejemplo, cláusulas pactadas, como serían los arrendamientos, que es muy frecuente en arrendamientos locales y oficinas que puedan existir cláusulas arbitrales. ¿Y cómo vamos a entender esto? Creemos que es de suma importancia que las empresas empiecen a tomar ya un poco más de cercanía a este tema. De todas maneras, y de hecho cuando estamos preparando un poco esta transmisión, yo les decía, bueno, cuando uno hace un documento y ve al final una cláusula que dice cualquier tipo de conflicto se resolverá por un juez árbitro, y en realidad uno como que esa palabra árbitro lo conoce más como en el fútbol que en lo jurídico, y uno se imagina cualquier cosa y dice, no, pero no importa, si bueno, esto es como legal, igual no entendí como la mitad del documento, una palabra más, una palabra menos, firmo. Que pasa muchísimo, uno llega y firma sin necesariamente entender el contenido. Entonces yo creo que me gustaría como la primera pregunta es, ¿en qué consiste el arbitraje como un método o una forma de la resolución de los conflictos, para que entendamos bien de qué se trata? Bueno, efectivamente, como tú decías, existen dos formas de solucionar los conflictos, sometiéndolo a la decisión de un tercero, ¿ya? Cuando las partes no han podido resolverlo ellas de común acuerdo, tratando de llegar a una negociación y tratar de solucionarlo por la buena, como se diría, y tendrían que someterlo entonces a la decisión de un tercero. Existe la forma de resolverlo en los tribunales de justicia o ante un árbitro, que como tú bien dices, muchas veces hay contratos en donde se establece que esta solución de conflictos se va a someter a este árbitro. ¿Y qué es un árbitro? Al igual que en el fútbol, es un tercero imparcial a la disputa, a los jugadores, que va a tratar de resolver las diferencias y conflictos que se puedan producir. Efectivamente, aquí entonces es que las partes le dan la autoridad a un tercero, a este juez árbitro, para que resuelva y les dé una solución al conflicto que puedan llegar a tener al futuro. Eso es Perfecto. el arbitraje. Impecable. O sea, tenemos esta figura de un árbitro, este tercero imparcial, a diferencia, por ejemplo, cuando hablamos de un juez, que también es un tercero imparcial, pero uno se imagina cuando va, no sé, a tribunales, que va a un espacio en específico, como se imagina el juez, como en un lugar más, como más en altura. Cuéntame quizá, para también hacer un poco la diferenciación de esta forma de resolución de conflictos, ¿quiénes pueden ser árbitros? ¿Y cómo se designan estos árbitros? Porque no es lo mismo, no es que sea un juez que en algunas instancias se les denomine árbitro. Entonces, para también entender cuál es la diferencia entre la gestión, el quehacer y la misma persona que inviste esta facultad. Sí, bueno, es una pregunta súper interesante porque yo creo que lo primero que hay que aclarar es que tanto un juez de la justicia ordinaria como del Poder Judicial propiamente tal, así como los jueces árbitros, todos son jueces. O sea, todos tienen la autoridad para resolver estos conflictos. Y así está indicado en nuestra legislación. Por lo tanto, así como prevención, sea que se sometan a justicia ordinaria o un árbitro, ambos casos vamos a estar frente a jueces. Ahora, va a haber diferencia en cuanto, como comentabas, en cuanto a la forma en que se va a enfrentar este espacio. Ya no va a ser lo mismo que ir, por ejemplo, a los tribunales de justicia en el centro, que eso es lo que ahí con la primer acercamiento que vamos a tener a un juez, sino más bien esto ya se transforma en un mecanismo distinto de cómo vamos a nombrar a este tercero. Y ahí, típicamente, este tercero se puede nombrar a través de la justicia ordinaria también, o sea, con el apoyo de los jueces, se va a poder nombrar a este tercero. Y para eso existen confeccionadas ciertas nóminas, normalmente por nuestras cortes de apelación, en que existen árbitros que están disponibles para ser estos terceros. También es posible que este tercero se pueda nombrar de común acuerdo por las partes, que las partes se pongan de acuerdo y digan, bueno, queremos que este tercero sea el que conozca de nuestro conflicto. Y como tercera opción, también las partes pueden acordar, por ejemplo, en un contrato, que el nombramiento de este tercero lo haga otro tercero. Por ejemplo, típicamente se puede hacer a través de una institución arbitral, que la más típica, por ejemplo, tenemos el CAM Santiago, que puede nombrar a este tercero. Y esa sería la forma más típica. Existe una diversidad y cada una va a tener distintas ventajas dependiendo del conflicto, las facilidades
a las que uno se esté enfrentando. Súper. Y me queda claro que es como la figura del juez, o sea, como que también son jueces, digamos, quizás no es lo que normalmente típico nosotros pensamos y vamos relacionando como muy película, serie, como de acción con el juez ahí, pero también es un juez, así como tú bien señalas, Paz, como lo establece la ley. Y cuéntame un poco como qué tipos de arbitraje conocemos, porque hay veces que cuando, especialmente cuando uno, no sé, algunas personas acá, quizás emprendedores, emprendedoras que nos están viendo, se meten en empresa en un día, ven los estatutos, y que se supone que es un sistema súper fácil, y de repente llega la parte del árbitro y dice como árbitro, ¿y qué son estas opciones de tipos de árbitros? Cuénteme un poco de qué se trata esto, o cuáles son las diferencias. Mira, muy importante tu pregunta, Constanza, porque efectivamente existen tres tipos de árbitro. ¿Y qué va a depender de que sea uno u otro tipo de árbitro? En primer lugar es el procedimiento que tienen que seguir, es decir, cómo se va a llevar a cabo el juicio, si es de conforme a la ley, lo que establecen las normas, o conforme a lo que las mismas partes o conforme a la prudencia y equidad. Y en virtud de esas dos características, de esas dos categorías, vamos a tener tres árbitros distintos. En primer lugar está el árbitro de derecho, es decir, que el procedimiento que lleva a cabo el juez árbitro de derecho es regulado según la ley, es decir, va a seguir las normas de un juicio normal como cualquiera otro que estaría en los tribunales ordinarios, y tiene que resolver conforme a derecho. Es decir, la decisión del árbitro tiene que estar sostenida en el ordenamiento jurídico. Después está ese es un polo. Después tenemos el arbitrador o amigable componedor, que ya es lo distinto del de derecho, que es que el procedimiento es el que hayan acordado las partes previamente y este falla conforme a la prudencia y equidad. Es decir, aquí el arbitrador no necesita de una norma que le den la razón para poder resolver. Es decir, aquí el árbitro va a querer hacer justicia según lo que su prudencia y equidad le dicten. Y como intermedio está el árbitro mixto, que es el árbitro que se usa mucho, que es que el procedimiento lo hace conforme a las normas que hayan acordado las partes, pero el fallo tiene que ser conforme a derecho. Eso de alguna manera le da un poco más de certeza a las partes, en el sentido de que van a poder tener un procedimiento un poco más laxo, ya sea con términos más largos o con diligencias de prueba más innovadoras, por ejemplo, llevar a cabo las testimoniales de vía remota o por escrito, cosas que en los tribunales civiles hoy en día no se puede hacer, pero tienes la certeza de que se te va a resguardar tu derecho, es decir, tiene que fallar conforme a la ley. Esos son los tres Exacto. tipos de árbitro. Y respecto a estos tipos de árbitro, porque me imagino que cuando uno piensa, por ejemplo, si uno tuviera la posibilidad de elegir, como en el ejemplo que dimos, empresa en un día, que te da la posibilidad de elegir alguno de los tres tipos de arbitraje, supongo que igual la persona tiene como en esto en consideración lo que tú bien decías, Isidora, como de que conforme a derecho pueda fallar, pero al mismo tiempo yo poder dar algunas reglas como parte que hayamos acordado, y en contraposición de este árbitro que pueda ser como ya muy de todo y a su criterio, que tú señalás que también llamado como amigable componedor, me imagino que ese también muchas veces se utilizará conforme como a su conocimiento técnico, quizás como algo muy específico, no es que uno ande como designando a alguien que use el criterio porque sí, sino que de repente puede ser una persona que tenga como el conocimiento técnico de esa materia que se quiere resolver en particular. Y de como respecto a eso también me gustaría saber, de parte de ustedes, nosotros muchas veces escuchamos que hay arbitrajes forzosos, arbitrajes voluntarios, que depende como de qué materia. Cuéntenme un poco acerca de eso y cuáles serían estos arbitrajes forzosos, por ejemplo, en el caso de las personas jurídicas, cuando hablamos de empresa, cuando hablamos de organizaciones sociales, por ejemplo. Sí, muchas gracias por tu pregunta, Constanza. Sí, un poco me voy a colgar de lo que decía Isidora y lo que estabas comentando tú, que en el fondo esta relevancia de los tipos de árbitro en comparación a las materias en que las empresas, sobre todo, se van a ver enfrentadas al arbitraje, porque hay que tener súper claro que la ley señala que las materias son asuntos de arbitraje forzoso, por ejemplo, los conflictos que van a existir en una sociedad colectiva, comandita, civil, y por ejemplo las de sociedad anónima o sociedad colectiva y comandita comercial. Entonces, eso es sumamente importante porque en general los asuntos que puedan existir, por ejemplo, las disputas con la sociedad, entre socios, van a ser materia de arbitraje.
Ahora, si bien existen algunas ya excepciones, como en la ley de sociedades anónimas, que ya hay ciertas materias que sí igualmente se van a poder llevar a justicia ordinaria, bajo ciertos requisitos, sí es relevante tener conocimiento de lo que hablábamos, de que existen materias que necesariamente van a tener que ir hasta el tercero. Y lo particular de esto, que cuando se arman estos estatutos, como hablábamos delante, se va a tener que regular en muchos de ellos la cláusula de resolución de conflictos, cómo va a ser este nombramiento, qué calidades va a tener este árbitro y qué es lo que nos va a convenir a nosotros al fin del día como empresa decidir. Y ahí hay una amplia gama de posibilidades, porque, por ejemplo, como decía Isidora, el árbitro de derecho, el mixto, te va a dar la seguridad de que se va a decidir conforme a la ley vigente. Pero hay ciertas materias que, por ejemplo, que estoy pensando, no sé, empresas o startups que están recién partiendo en cuestiones tecnológicas en que la ley no es lo suficientemente desarrollada como para reconocer cuestiones técnicas que, por ejemplo, un árbitro arbitrador sí podría entender más adecuadamente. Entonces, yo creo que ahí es un análisis ya más de detalle de ver cuál es el árbitro que nos conviene. De todas maneras. Y eso es como súper importante tenerlo en consideración antes de, y no cuando uno se topa con la pregunta ¿qué árbitro quiere? Porque es como un poco complejo poder tomar la decisión solamente respecto a algo que te nombran y que no necesariamente te explican como en forma detallada. ¿Y cuáles son, por ejemplo, cuáles han visto ustedes más o menos los casos en que uno típicamente nombra a un árbitro, respecto a qué materias uno podría, hablaste súper bien, Paz, de los casos en que podría ser obligatorio, forzoso, pero hay otras materias en las que ustedes vean que entre las partes pacten, por ejemplo, a través de un contrato, el resolver los conflictos a través de un árbitro. Muchas gracias, Constanza, por la pregunta. Mira, efectivamente es algo que les quiero dejar en claro a la gente que nos está escuchando, es que necesariamente para que un asunto sea resuelto por un árbitro, las partes lo tienen que haber pactado así, si es que no es uno de los casos de arbitraje forzoso que estaba mencionando La Paz anteriormente. Por lo tanto, necesariamente, si ustedes al tener un negocio, llegar a un acuerdo, arrendar una oficina, etcétera, con la contraparte, quieren someter este asunto a la decisión de un árbitro, así lo tienen que pactar en el contrato. Es la única forma en que van a poder sustraer de la justicia ordinaria la resolución de este conflicto. Entonces, habiendo dicho lo anterior, cuando vayan a firmar un contrato, sea lo que sea, como les decíamos, es súper común en los arriendos de locales comerciales y de oficina, en las promesas de compraventas, con las inmobiliarias, por ejemplo, en contratos en donde se están haciendo traspasos de acciones, muchas veces entre los mismos socios también, cuando se hacen estos traspasos de acciones a esta empresa, se pactan estos arbitrajes. Entonces, cuando estén negociando esos contratos, se den cuenta si efectivamente quieren sustraer de la justicia ordinaria la resolución de estos conflictos a un arbitraje y así pactarlo expresamente en el contrato. Súper. Oye, y hay algo que nos están preguntando acá, que me están preguntando por interno, una de las preguntas, es como, justo a propósito de lo que tú decías, Isidora, ¿por qué me convendría pactar o por qué me convendría sacar de la justicia ordinaria como el caso si es que se generara un conflicto? ¿Por qué me conviene pactar que el conflicto se resuelva a través de un árbitro? Aprovechando que justo me lo mencionaste. Bueno, voy a tomar un poco el punto que estaba comentando Isidora y ahí hacer una contraposición con lo que puede verse en justicia ordinaria, que sería una de las alternativas, no cuando estamos hablando de arbitraje forzoso, sino sobre todo cuando estamos enfrentados a estas cláusulas que estamos negociando, como podría ser el tema de los arrendamientos, que típicamente va a tener cláusula arbitral, es muy típico. ¿Y por qué nos convendría, por ejemplo, pactar un arbitraje? Bueno, lo primero, un tema de cómo va a funcionar y cómo se va a ir desarrollando el proceso. Generalmente va a tener ventajas de que va a ser más rápido, de que va a ser más flexible, sobre todo si se pacta, por ejemplo, un arbitraje mixto, en que el procedimiento van a poder modificarlo a las partes, se va a poder ajustar a una necesidad, por ejemplo, de más rapidez, o una necesidad de análisis de cuestiones más técnicas. Ese otro punto, se puede acordar, por ejemplo, ciertas calidades que tiene que tener el árbitro. Por ejemplo, ciertos conocimientos específicos, por ejemplo, de la empresa, de lo que se dedica a mi empresa. También se puede acordar, por ejemplo, como hablábamos, si es que necesitamos cierta flexibilidad en la forma de resolver, como el árbitro de equidad o arbitrador, a alguien que no sea abogado, porque eso también hay que tenerlo claro. Puede necesitarse, no sé, un ingeniero en software
para temas de tecnología o ya cuestiones más técnicas que un abogado a lo mejor no va a poder llevar a la decisión más justa. Y yo creo que el punto es que más ventaja va a tener quizás el arbitraje es exactamente el tema de la flexibilidad y el tiempo, porque la justicia ordinaria, sobre todo ahora en temas de pandemias que tenemos esta suspensión, además que yo creo que es importante saberlo, el tema de cuánto tiempo nos está demorando la justicia ordinaria en de verdad resolver nuestros problemas ha sido cada vez más, se está demorando muchísimos años y esto en arbitraje se ha ido enfrentando de forma mucho más flexible y rápida. Perfecto, me queda súper claro. Y ya ustedes me comentaron cómo designamos, o sea, en realidad me contaron cómo lo pactamos, más cómo lo designamos, el cómo pactamos, el que queremos resolver un conflicto a través de arbitraje si es que llegara a existir, un poco cómo sale de la justicia ordinaria si es que tenemos un árbitro. Ahora me gustaría saber si es que hay alguna institución o alguna institucionalidad que fiscalice o que como que gestione un poco esto del arbitraje, o en realidad es como, hola, ¿quieres ser mi árbitro? Te cuento que tengo un conflicto, es como que me tinca que podría ser tú, o no es tan así, tan light como se escucha. Mira, efectivamente, hoy día en Chile y en los otros países existen instituciones en donde se tienen estos centros de arbitraje. Por ejemplo, hoy día el más conocido es el CAM Santiago, que es la Cámara de Comercio, y también está el CNA, que es el Centro Nacional de Arbitraje, en donde son instituciones, en donde tienen una organización con un listado de árbitros, incluso el CAM ahora tiene un listado de árbitros jóvenes, ven asuntos de menor cuantía, entonces son árbitros jóvenes que cobran honorarios menores, y ahí tienen un reglamento por el cual se regulan esos arbitrajes, que está pactado, tienen una sede en donde se pueden llevar a cabo las audiencias, en donde uno presenta los escritos, etcétera. Esas son las instituciones. Pero por otro lado, hay veces que las partes, al pactar este arbitraje, dicen que lo va a designar la justicia ordinaria. Como habíamos dicho, lo podía designar las partes, diciendo el nombre, apellido, o diciendo, le damos poder al CAM, en este caso, por ejemplo, para que designen al árbitro, o que lo designe la justicia ordinaria. Y en ese caso ahí se llaman los árbitros ad hoc, que son los designados por la justicia ordinaria. Uno somete esta solicitud a los tribunales, los tribunales tienen un listado de muchos abogados o personas más técnicas que van a poder designar en ese listado, y ahí sí ya no están regulados bajo esta institución, es decir, ahí efectivamente si se trata de un árbitro mixto, arbitrador, las partes pueden pactar el procedimiento que quieran, no van a estar regulados, como les digo, bajo esta institución que existe en los otros casos. Digan, y ustedes me hablaron también a propósito como del por qué sacaría un conflicto de la justicia ordinaria, me hablaron de la rapidez, me hablaron igual un poco de los costos, y yo creo que muchas de las personas que nos están mirando ahora se deben estar preguntando, bueno, temazo, los costos. Porque bueno, además las personas que nunca se han enfrentado como un juicio civil, todos piensan que la justicia en Chile es absolutamente gratuita, como que uno entra a un juicio civil y en realidad el juez no cobra, y nadie cobra, y uno va con un juicio por delante y demandemos para acá, demandemos para allá, y en realidad la justicia ordinaria no es tan así. Cuénteme un poco cómo pasa también en los casos de arbitraje, cuáles podrían ser los costos asociados de querer acceder a un juez árbitro en lugar de ir, por ejemplo, a través de la justicia ordinaria. Sí, esa es una pregunta sumamente importante porque creo que falta un poco a veces entregar la información de manera más transparente sobre cuáles son los costos asociados a una y otra sede, porque lo primero que yo quiero aclarar es que en ambas sedes, justicia ordinaria o en arbitraje, van a haber costos asociados. O sea, en la justicia ordinaria, si bien el hacer mover la justicia es que trabaje el juez, que trabaje los proveedores, que trabaje los funcionarios de la justicia, es gratuito, hay una serie de otros funcionarios, por ejemplo, como los receptores judiciales y además la asesoría de los abogados, que no lo va a hacer. Entonces, hay que desmitificar un poco el hecho de que la justicia ordinaria es gratuita en ese sentido. Solamente en cuanto a la labor del juez, sí eso va a ser gratuito. Y el arbitraje en contraposición, además de los costos que vamos a tener asociados a los gastos de abogado, a los honorarios, y van a estar, por ejemplo, los gastos asociados al árbitro mismo. Al árbitro se le va a tener que pagar, a este tercer imparcial se le va a pagar porque se le está pagando para ejercer este trabajo de decidir. En el fondo, y normalmente ambas partes, o las partes en general, van a repartirse estos
este costo de resolver el asunto entre el árbitro en partes iguales generalmente. Ahora, puede ser, como decía Isidora antes, que el arbitraje se lleve en alguna institución. Y cuando se lleva en una institución, que puede tener la ventaja de que va a administrar este arbitraje. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ayudar a llevarlo a cabo, va a ver la relación con el árbitro, ya sea desde el nombramiento hasta cómo se está llevando a cabo este arbitraje. O sea, va a ejercer, por así decirlo, un rol ya como una fiscalización, una somera fiscalización respecto de cómo se está llevando a cabo el arbitraje, no va a quedar abandonado. Ellos que también cobran ciertas tasas de administración y ahí van a aumentar un poco los costos. Por ejemplo, para transparentar todo esto de cuánto me cuesta un arbitraje sin considerar los honorarios, el CAM Santiago, por ejemplo, tiene una calculadora de costos en que se puede, dependiendo de cuál es el monto del asunto que se está discutiendo, el monto de la disputa, se puede hacer un cálculo rápido de cuánto sería más o menos lo que me va a salir en términos del árbitro y costo administrativo este arbitraje. Y, por ejemplo, no sé, si tenemos una disputa de, no sé, 150 millones de pesos, más o menos, ahora me estaba metiendo a la calculadora, podría salir los honorarios del árbitro, por ejemplo, alrededor de 6 millones de pesos en promedio, variando y aumentando más o menos ahí. Lo que puede parecer en principio que es un costo alto por las ventajas que uno a lo mejor está pagando, pero en contraposición a veces la reflexión que hay cabe hacer en contraposición al tiempo que demora la justicia ordinaria muchas veces y la cantidad de honorarios por largos años que va a haber que pagar a abogados, muchas veces la suma y resta podría no ser tanta la diferencia. Entonces yo creo que es un asunto que hay que ir analizando dependiendo del monto de la disputa, la relevancia que va a tener es cuánto me va a salir al final. De todas maneras, porque la justicia ordinaria es muy lenta, los procesos son muy largos, y es algo muy importante en tener en consideración lo que viste, Paz, como del tiempo en que le voy a tener que estar pagando un abogado, y igualmente voy a tener que incurrir en ciertos gastos que son propios del juicio, como hacer notificaciones, o sea, cuando uno empieza a sumar costos pequeños, costos más grandes, al final uno debiera hacer ese como paralelo con también cuánto me va a costar, por ejemplo, el pago a un juez árbitro. Y ahí también les quería preguntar ahora, como ya que tenemos mayor claridad de en qué casos podríamos sacar estos casos de la justicia ordinaria, como en el caso de personas jurídicas, cómo lo podríamos pactar, ustedes decían en los contratos, en los mismos estatutos de una sociedad, o en los acuerdos, por ejemplo, de traspaso de acciones. ¿Les parece que llevemos esto un poco como a un proceso típico, como que me cuenten cómo típicamente se podría establecer un arbitraje, quizás con un ejemplo, como a ustedes les parezca más cómodo, de cómo llegamos como a esta determinación? Sí, claro. Bueno, como ya estábamos hablando, supongamos que ya o estamos frente a un arbitraje forzoso, las partes lo han acordado en el contrato y hay que solicitar la designación de árbitro o las partes ya lo designaron en el contrato. El tema es que ya tenemos el nombre del árbitro. Entonces ahí, una vez ya con el nombre del árbitro, hay que ir a través de un receptor judicial, se le notifica de este nombramiento y el árbitro tiene que aceptar el cargo y jurar desempeñarlo fielmente. ¿Ya? Con esto entonces el árbitro se compromete a recibir este encargo y a desempeñarlo dentro de un plazo además razonable, que las partes lo pueden pactar, o el máximo que te establece la ley es de 2 años. Obviamente puede ser prorrogable en el caso de que ya esté terminando de hacer el arbitraje y no han alcanzado a dictar el fallo, se puede prorrogar por común acuerdo de las partes, pero para que tengan más o menos una idea, que el arbitraje te puede llegar a durar 2 años. Sin Es que justo tiene relación con una pregunta que nos estaban haciendo recién, de cuánto podía demorar un arbitraje. Mira, si vamos como en la línea natural de la temática. Ya. Muy Justamente bien. estaban preguntando eso. O sea, sabemos que 2 años prorrogables, pero hasta 2 años en principio. Hasta 2 años en principio. Obviamente hay unos que duran menos y como les digo, puede haber otros que duran más y si es que después hay recurso, va a durar más, pero en principio son 2 años. Y bueno, una vez que entonces el árbitro ya ha aceptado el cargo, ha jurado desempeñarlo fielmente, va a designar un actuario que va a ser su secretario y ministro de fe, que es el que le va a ayudar a dictar las resoluciones y va a certificar ciertos hechos del proceso. Y ahí las partes entonces, si es que es árbitro, arbitrador o mixto, se tienen que poner de acuerdo en cuál va a ser el procedimiento que va a llevar, o si es árbitro de derecho, se va a hacer conforme a la ley. Solamente para hacerlo cortito decirle, los arbitrajes y los juicios en general tienen 3 etapas.
¿ya? Primero, una Súper. fase de discusión, en donde se presenta la demanda, la contestación, réplica, dúplica. Puede ser que el demandado decida contrademandar a su demandante y hay una demanda reconvencional. Así es que primero entonces viene toda esta fase de discusión, en donde las partes intercambian sus distintos argumentos, por un lado el demandante proponiendo sus pretensiones y el demandado interponiendo sus excepciones y alegaciones. Una vez terminada la fase de discusión, siempre se somete a conciliación el procedimiento, ¿ya? Que es que el árbitro llama a las partes a una audiencia y les dice a veces que se pueden poner de acuerdo. En Muchas una de veces estas, y puede en una ser. de esas se termina el procedimiento ahí, que al final sería lo mejor para todos. Incluso hay árbitros que son súper diligentes y le proponen a las partes base de arreglos, en vista de los argumentos que ya han planteado durante la fase de discusión, les proponen, le dicen, mira, ¿por qué no lo terminamos? Tú le pagas un poco acá, un poco allá, etcétera, y tratan de llegar a un arreglo. Si eso no prospera, entonces viene la fase de prueba. Y ahí es donde el árbitro va a fijar los hechos sustanciales, pertinentes y controvertidos, que finalmente son los hechos sobre los cuales hay disputa y que las partes deben probarlo a través de distintos medios de prueba. Puede ser con testigos, documentos, confesión de la otra parte, inspección personal del tribunal, que es que el árbitro vaya a ver el lugar, si se trata, por ejemplo, de un arbitraje de construcción, vaya a ver cómo están hechas las obras, solicitar oficios a distintas instituciones, solicitar exhibiciones de documentos, etcétera. Y eso entonces se lleva a cabo todo este periodo probatorio en donde se rinde toda la prueba por parte de las dos partes que quieren demostrar los argumentos que ellos han planteado en la fase de discusión, y después entonces viene la parte en que el árbitro dicta una resolución, dice, cita las partes y sentencia, y después de un plazo razonable, dicta la sentencia efectivamente y obtenemos lo que se le llama el laudo arbitral. Perfecto. Y ahí con el laudo arbitral ya estamos como, finalmente, el símil de una sentencia judicial, digamos, como lo que tendríamos en una justicia ordinaria, es similar. Efectivamente, la sentencia definitiva. Perfecto. Y esta sentencia, ¿cómo la podría yo hacer valer? Imaginémonos que tiene a propósito también relación con una de las preguntas que están haciendo por interno. Imaginémonos que la pregunta en realidad se refiere más como a la fuerza de la decisión del árbitro, pero como justo estamos hablando de la sentencia o del laudo arbitral, ¿cuál es la fuerza obligatoria? Imaginémonos que ya se dictó sentencia favorable para una de las partes, pero la otra parte no cumple o no quiere cumplir. ¿Cómo finalmente podemos hacer cumplir esa parte? ¿De nuevo es como en una sede arbitral o ya tenemos que pasar a la justicia ordinaria? ¿Cómo se hace eso? Sí, esa es una pregunta que yo creo que puede existir muchas dudas cuando se pregunta del arbitraje, porque pareciera ser intuitivo de que me están sacando la justicia ordinaria. ¿Cómo hago efectiva este laudo? ¿O es más efectivo o igual de efectivo que una sentencia de un juez ordinario? Podría ser la duda. Y bueno, lo primero que tenemos que tener claro es que la sentencia que va a dictar este juez árbitro tiene el mismo valor que una sentencia dictada por la justicia ordinaria. Entonces es igual de obligatorio lo que se decide ahí. Ahora, si hay una diferencia, o sea, una vez que tengo una sentencia favorable, por ejemplo, condenar al demandado, que yo estoy demandando a pagarme una indemnización, por ejemplo, y yo ya me tienen que pagar. Y el proceso para empezar a ejecutar esta sentencia se va a hacer en el mismo arbitraje, o sea, donde se va a pedir que se pague, va a ser ahí mismo. Pero ¿qué pasaría en el caso, que es la pregunta que me estás haciendo, Constanza, de que no quiera pagar, de que haya que forzar al cumplimiento de esta sentencia? Y ahí, lo natural, por ejemplo, en justicia ordinaria va a ser que se pueda ejercer ciertas medidas de apremio, y se va a requerir en fase más avanzada a lo mejor también el apoyo, por ejemplo, del auxilio de la fuerza pública. Y en estos casos hay que tener claro que en nuestra ley, lamentablemente el árbitro no tiene esta facultad de darle órdenes a la fuerza pública para, por ejemplo, se cumpla lo que él decidió en la sentencia. Entonces, en ese caso, necesariamente, cuando se requiera de cierta fuerza, coerción, sí se va a tener que ir a la justicia ordinaria, porque los árbitros en nuestra ley no van a tener esa posibilidad. Pero no es como empezar de cero, ¿no es cierto? No es como, vamos a ir a la justicia ordinaria, vamos a revisar de nuevo todo el asunto. Como, ¿qué es lo que se hace ante la justicia ordinaria? ¿Se lleva la sentencia nomás para el cumplimiento específico o vamos a tener que revisar algunas cosas aparte del cumplimiento?
No sé si Isidora quieres complementar tú. No, contesta tu país. Pero en el fondo, acá no se va a volver a discutir de lo que ya decidimos. Acá lo único que se va a discutir propiamente tal es si va a proceder o no este auxilio de la fuerza pública, cómo vamos a hacer que sea obligatoria, cómo vamos a hacer medidas de coerción contra la otra parte que no nos quiere pagar. Ah, perfecto, ya, me queda clarísimo. Ujú. Y volviendo como a una pregunta que me quedó pendiente, ya me queda claro la sentencia, me quedó claro cómo también la podemos tratar de forzar en caso de que la contraparte o la parte no quiera cumplir con lo que determinó la sentencia, pero también pasa mucho, por ejemplo, que hay veces que cuando estamos ante un juicio civil o de otro tipo, escuchamos mucho que cuando hay una sentencia no es la decisión final. Es como que ese juez, por ejemplo, cuando lo imaginamos en la justicia ordinaria, se dictó sentencia, pero extrañamente pasan cosas que de repente dejan sin efecto esa sentencia, o nosotros sentimos que es así, normalmente cuando se presenta un recurso, o la parte que no se vio favorecida interpone un recurso en contra de esa sentencia y lo tiene que ver otro tribunal. Y por eso decimos como que esa sentencia no es todavía la última palabra. ¿Cómo pasa esta situación en los juicios arbitrales? ¿Existe la posibilidad de interponer un recurso? ¿Existe la posibilidad de que lo conozca como un tribunal superior, en este caso, como un árbitro superior, o pasa de nuevo a la justicia ordinaria? ¿Cómo se maneja esa temática? Sí, mira, efectivamente esta decisión del árbitro puede ser recurrida por las partes. La ley pone distintos recursos por distintas causales, pero en definitiva es que quieren que se revise esta decisión del juez, ya sea porque no consideró todos los hechos, o aplicó mal el derecho, o pueden haber muchas otras causales que hagan a las partes querer que esta resolución del árbitro se revise. Y ahí vamos a tener que distinguir, porque esa puede ser revisada ya sea por un tribunal superior arbitral, que así lo tienen que haber pactado las partes en su cláusula, pero la verdad es que eso se da más bien para asuntos más complejos, en donde ya las partes tienen mucho dinero y pueden seguir pagando árbitros para que revisen la sentencia, o bien estos recursos pueden ser interpuestos ante la Corte de Apelaciones. Del lugar que corresponda. Así es que efectivamente esas sentencias pueden ser recurridas y por distintos recursos. Algo corto que les quiero plantear en esto es que la ley te da un abanico de recursos y hay muchas veces en que en estas cláusulas arbitrales, para que lo tengan presente, se dice que se renuncian a todos los recursos en contra de la sentencia definitiva. Y eso en la práctica no es tan así. O sea, uno puede renunciar a los recursos, pero se está renunciando respecto al recurso de apelación y casación en muchas causales. Pero hay unos recursos que la ley ha establecido que son irrenunciables. Es decir, por mucho que las partes hayan pactado en esta cláusula que no va a haber recurso, igual van a poder plantear el recurso de casación en la forma, ya sea porque el tribunal era incompetente o porque le dio a la parte demandante más de lo que solicitó, la ultrapetita que se le llama, o el recurso de queja, que el recurso de queja se interpone en contrarresoluciones cuando el árbitro ha cometido una falta o abuso grave al resolver el conflicto. Cuando hay, claro, como negligencias más claras, ¿no es cierto? Ahí se podrían establecer o interponer este tipo de recursos, incluso habiéndolos renunciado en algún momento, porque eso es lo otro que nos encanta ver en algunos contratos. Renuncia a todas las acciones legales. Efectivamente. O sea, bueno, así como que todas, por lo que nos dice Isidora, no tan todas. No tanto, y es una forma de resguardar los derechos de las partes al final, que la decisión del árbitro no va a ser la última, sino que efectivamente puede tener una revisión dada esas causales legales que les mencionaba. Súper. Miren, acá tengo una pregunta respecto a un emprendimiento. Dice, hola, soy emprendedora. Me pasó que con uno de mis proveedores, no me dice de qué era el proveedor, pero dice que es respecto a un contrato de compra-venta. Yo le compré mercadería, no me lo envió, y cuando traté de forzar el envío, me dijo que lo resolviéramos a través de un juicio arbitral. La verdad es que no entendí nada y en realidad esperé eterno y me llegaron las cosas. Pero ¿qué hubiera pasado si no me hubieran llegado? Esa es la pregunta. La persona al final resolvió su problema, digamos, pero por si le pasa de nuevo, imagino que hizo esta pregunta. Entonces, ¿qué pasa en esos casos en que el contrato, como ustedes bien decían, se pactaba, por ejemplo, que cualquier conflicto se resolviera a través de arbitraje y se dan estos problemas que le puede pasar a cualquier emprendedor, que compra algo
y hay un conflicto con respecto o el envío o la disponibilidad de la cosa que compra u otra problemática. Perfecto. No, sí, es una pregunta interesante porque yo creo que es algo que pasa mucho, que es verse enfrentado de repente a ciertas cláusulas de contratos que uno no tuvo mucha claridad al momento que las pactó, por ejemplo, o que no las entendió totalmente creyendo que ya nunca voy a pelear si me van a llegar las cosas. ¿Por qué desconfiaría de la otra persona? Y en el fondo, Claro, en el momento en que no me llegan las cosas o que necesito, por ejemplo, que me lleguen a tiempo, que de repente se empiezan a atrasar y yo me empiezo a atrasar con otros compromisos, ¿cómo reclamo respecto de esto? Y lo primero, ver qué fue lo que acordé. Y si acordé, por ejemplo, una cláusula arbitral, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Lógicamente, que esto tiene más matices, porque se podría analizar ya cuestiones más de nulidad de la cláusula, etcétera, o que otras cuestiones aparte, para poder a lo mejor salirnos del arbitraje, pero asumamos que está la cláusula arbitral. ¿Qué hago? Lo que voy a tener que hacer es revisar qué es lo que me dice esta cláusula arbitral de cómo voy a tener que nombrar el árbitro primero. O sea, si no me dice nada, lo voy a tener que ir a designar a la justicia ordinaria. Entonces ahí voy a tener que, obviamente, contratar a un abogado y hacer esta solicitud a la justicia ordinaria que me diga quién es este tercero que va a conocer de este conflicto. Y si no, puede ser que haya un tercero que se haya dicho que va a ser el árbitro. O sea, que en la misma cláusula aparezca un nombre de una persona que va a ser el árbitro. Y ese ya vamos a tener que hacer la notificación para que acepte el cargo, lógicamente. O también puede ser el caso que se decía, no sé, que un tercero va a ser el que designe este árbitro. Entonces, dependiendo de cómo va a ser esta cláusula, el primer paso que yo diría es ver qué me está diciendo la cláusula, dónde tengo que ir, y con eso ya tener claridad dónde tengo que empezar este arbitraje. claro. Como el conflicto y la cláusula. Súper bueno el siempre ir a mirar, cuando uno tiene una duda, ir a mirar el contrato. Puede parecer algo súper liviano de recomendar, pero el contrato al final manda esa relación. O sea, ir a mirar el contrato y después ver el tema de los derechos y obligaciones que también podrían estar establecidos por ley. Y acá nos preguntan, una organización social nos pregunta, ¿y cómo se aplicarían estas temáticas para las organizaciones sociales? ¿Trata lo mismo, por ejemplo, en la relación con proveedores? ¿O es diferente en este caso? A organizaciones sociales se refieren a fundaciones, Claro, fundaciones, corporaciones, sin fines de lucro, digamos. sin fines de lucro. Mira, ahí lo que importa es cómo pactaste tú tu relación con tu proveedor. O sea, siempre ir, porque en ese no sería un caso de los de arbitraje forzoso, que es cuando hay conflictos entre los socios, que ahí sí estás obligado a ir a Claro, arbitraje. Pero si estás aquí trabajando con un tercero, que es tu proveedor, al que le estáis comprando bienes o te presta un servicio, etcétera, vas a tener que ver, como decía La Paz en la pregunta anterior, revisar cómo se acordó ese contrato, si efectivamente existe o no esta cláusula arbitral pactada o no. súper. O sea, finalmente, tanto que si eres persona jurídica con fines de lucro como persona jurídica sin fines de lucro, igualmente puedes pactar el resolver tus conflictos a través de un árbitro y que no hay problema y que y también con todas las situaciones con los proveedores también podría pactarse en esos contratos el resolverlo con un juez árbitro. Así que ahí, Exactamente. Juan, para que sepas que eso se puede hacer. Ujú. Perfecto, muchísimas gracias. Yo creo que ya estamos más o menos en el tiempo. Les quiero agradecer tremendamente, Isidora Paz, por este espacio. No siempre es fácil poder explicar algo que de repente se vuelve tan árido, especialmente que normalmente surgen estas dudas cuando existe el conflicto. Y cuando ya existe el conflicto uno se nubla. Entonces no es fácil entenderlo cuando ya uno está en esa posición. Les agradezco muchísimo por su tiempo, por su disposición, por el apoyo constante que prestan a Fundación Pro Bono. La verdad es que me clarificó muchísimo el cómo se puede aplicar el arbitraje ya a personas jurídicas, así que agradecerles y espero que nos acompañen en la siguiente oportunidad en alguna transmisión acerca de esta u otras temáticas. Perfecto. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Muy entretenido estar con ustedes por compartir un poquito de este conocimiento y estamos disponibles en caso de que tengan más dudas, cualquier cosa nos pueden contactar. Sí, Gracias. me sumo al agradecimiento de Isidora y agradecerte a ti, Constanza, y a la Fundación Pro Bono por, obviamente, no solamente invitarnos, sino por todo el trabajo, como decía al principio de este live, que tienen por detrás
y el esfuerzo que hay por detrás de acercar estas temáticas que la gente se ve enfrentada, como estaba comentando todo este rato y las preguntas que llegaron, y no tiene idea qué hacer, porque el arbitraje todavía es muy lejano para la realidad, por ejemplo, los comerciantes o de las empresas o de las pymes en general. Es un tema difícil. Efectivamente, no es fácil empezar a interiorizarse con respecto a esto y además que aparece en todas partes y uno ni siquiera sabe lo que es y uno llega y firma. Así que muchísimas Efectivamente. gracias a quienes nos están viendo, todos y todas. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales, Fundación Pro Bono Chile en Facebook, Instagram, Twitter, YouTube. Y por supuesto vamos a estar teniendo más transmisiones en vivo acerca de esta y otras temáticas, así que no se olviden de seguirnos para que estén enterados de todas las informaciones que vamos a estar entregando. Además, si tienes algún caso en particular, alguna pregunta o algún conflicto que ya está generando algún tipo de problema, nos puedes escribir a través de nuestra página web www.probono.cl, haces clic en el botón que dice ingresa aquí tu causa, llenan las informaciones que les van a pedir ahí y algunos de nuestros abogados o abogadas se van a poner en contacto para tener más antecedentes y poder guiarlos en este proceso. Así que muchísimas gracias, nos vemos en una siguiente oportunidad. Bueno, yo ya casi que estoy en fin de semana, que tengan un excelente viernes y fin de semana posterior. Muchas gracias por acompañarnos, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao, gracias. Chao.